En la implacable ciudad fronteriza de Ash Hollow, donde los rumores tienen el peso de las piedras, Clara Arrowin lleva la letra escarlata de la viudez con tranquila dignidad. Culpada por la misteriosa muerte de su marido, soporta el tormento diario de los habitantes del pueblo, que enmascaran su crueldad tras una falsa virtud. Sus moretones cuentan una historia de persecución, su silencio es un testimonio de supervivencia. Pero alguien la observa. Bo Callahan, el ranchero más rico en 100 millas a la redonda, ve lo que otros prefieren ignorar. Conocido por su puntería letal y su voluntad de hierro, es un hombre que habla poco, pero cuyas palabras reescriben destinos. Cuando Clara sufre otra agresión pública, Bo hace una declaración que deja atónita a la ciudad. Ella será su esposa. ¿Qué impulsa a un hombre con tanto poder a arriesgarlo todo por una mujer marcada por el escándalo? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El amanecer se colaba a través de las gastadas cortinas de encaje de la modesta casa de Clara Arrowin, en las afueras de Ash Hollow, proyectando sombras sobre la desgastada mesa de su cocina. Sus dedos retorcían distraídamente la deslustrada alianza de oro de su mano izquierda, un hábito nacido más de la ansiedad que del recuerdo. El anillo que una vez simbolizó el amor, ahora servía como un faro para el desprecio, atrayendo miradas sospechosas y acusaciones susurradas donde quiera que iba. El ritual matutino comenzó como siempre. Levantarse antes del sol, cuidar de su pequeño jardín, mientras las calles estaban vacías y prepararse para otro día de evasiones calculadas. Había aprendido a sincronizar sus movimientos como una contrabandista en su propia ciudad, deslizándose entre edificios, tomando callejones y manteniendo la mirada fija en el suelo. Clara Ara vio su reflejo en la superficie ondulada del lavabo. A sus 32 años, el dolor había grabado sutiles líneas alrededor de sus ojos, pero no había apagado su determinación. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con severidad, cada mechón controlado, como si la perfección pudiera protegerla de alguna manera del juicio de la ciudad. Ahora la llamaban la viuda Wynne, escupiendo las palabras como una maldición. Los recuerdos de aquella tormentosa noche de hacía 6 meses resurgían sin cesar. Thomas borracho otra vez, entrando a trompicones por la puerta, enfurecido por los salarios perdidos y la mala suerte. El destello de un rayo que iluminó su rostro retorcido cuando levantó el puño. El trueno que ahogó su grito, y luego el silencio profundo y definitivo cuando se agarró el pecho y se derrumbó. El médico lo calificó de fallo cardíaco, pero el pueblo tenía otras teorías. Brujería, susurraban. Veneno, murmuraban. Justicia, pensaba ella a veces en sus momentos más oscuros, aunque la culpa seguía inmediatamente a esos pensamientos. Un fuerte golpe en su puerta la sacó de su ensimismamiento. A través de la ventana vislumbró el elaborado sombrero de la señora Valmont, adornado con plumas que parecían temblar con indignación moralista. La mujer era la autoproclamada guardiana de la moral de Ash Hollow y había convertido a Clara en su cruzada personal. Señora Wynne, la voz de la anciana resumaba falsa preocupación. La Sociedad de Ayuda a las Damas se reúne esta tarde. Hemos estado discutiendo su situación. El bienestar de su alma nos preocupa mucho a todas. Clara Ara apretó la mano contra el marco de la puerta. Gracias, señora Beaumont, pero tengo asuntos urgentes que atender. Por supuesto, los labios pintados de la señora Beaumont esbozaron una sonrisa cruel, más importantes que su reputación, que su salvación. Hay rumores, señora Wynne, rumores inquietantes sobre esa noche. Una mujer temerosa de Dios querría limpiar su nombre. La amenaza tácita flotaba en el aire entre ellas. Clara Ara había visto a otras personas destrozadas por el particular tipo de caridad cristiana de la señora Valmont. Sus negocios arruinados, sus hijos marginados, sus vidas desmanteladas pieza a pieza hasta que huían de la ciudad o se doblegaban a su voluntad. Que tenga un buen día, señora Beaumont. Clara Ara cerró la puerta con firmeza y luego apoyó la frente contra la madera desgastada,
escuchando el enfadado susurro de las faldas que se alejaban por los escalones de la entrada. A través de la ventana de su cocina, podía ver la lejana extensión del rancho Callahan, un reino en sí mismo que se extendía por el horizonte. Su propietario era tanto un mito como un hombre para la mayoría de los residentes de Ash Hollow, una sombra que pasaba por la ciudad a caballo, haciendo negocios con un gesto de cabeza en lugar de con palabras. Clara Ara nunca había hablado con él, pero a veces sentía su presencia como un peso, como si aquellas colinas lejanas tuvieran ojos que la observaban. Tocó su anillo de boda una vez más y luego enderezó los hombros. Comenzaba otro día en Ash Hollow y tenía que comprar provisiones. Tanto si el pueblo la quería allí como si no, había sobrevivido a los puños de Thomas. También sobreviviría a sus piedras, aunque la desgastaran, con pequeñas crueldades una tras otra. Bo Callahan bajó sus prismáticos de latón, cuya superficie desgastada reflejaba la luz de la mañana. Desde su posición privilegiada, en lo alto de la cresta de Morgan, Ash Hollow se extendía debajo como un tablero de ajedrez desgastado, con sus piezas moviéndose en patrones predecibles de malicia y manipulación. El instrumento había sido de su padre, una reliquia de una vida dedicada a la navegación, abandonada por la promesa de la prosperidad del oeste, y ahora servía para un tipo diferente de navegación. Había visto cómo se repetía el cruel ritual del pueblo. La solitaria figura de Clara Ara moviéndose entre las sombras, la separación estratégica de la multitud, el giro teatral de las espaldas. Incluso desde esa distancia, reconoció la rigidez de sus hombros, la cuidadosa medición de cada paso, una mujer caminando a través del fuego, decidida a no mostrar quemaduras. Su semental Bayo Thunder se movía inquieto bajo él. A sus 45 años, Bo montaba su caballo con la misma autoridad tranquila que caracterizaba todo lo que hacía. El tiempo había tallado profundas arrugas alrededor de sus ojos y hilos plateados en su cabello oscuro, pero la edad solo había refinado la intensidad de su mirada. La gente del pueblo lo llamaba el jinete fantasma cuando creían que no podía oírlos. El espectro rico que rondaba sus fronteras, más leyenda que hombre. «Tranquilo», le susurró a Thunder, aunque no era el caballo el que necesitaba tranquilizarse. Apretó los dedos alrededor del catalejo mientras observaba el asalto matutino de la señora Valmont a la puerta de Clara Ara. La escena se desarrollaba en silencio, pero él había sido testigo de la crueldad justificada de la mujer a lo largo de los años como para completar las palabras. 20 años de soledad autoimpuesta le habían enseñado a Bo el valor de observar. Había construido su imperio basándose en la observación, sabiendo cuándo comprar, cuándo vender, cuándo hablar y cuándo el silencio tenía más peso que las palabras. La ciudad lo temía y lo necesitaba a la vez. Su rancho daba trabajo a la mitad de los hombres. Sus contratos mantenían a flote sus negocios, y su mera presencia disuadía el tipo de problemas que asolaban otras ciudades fronterizas. Pero nunca se había involucrado en sus asuntos sociales. No desde Sarah. El recuerdo de su primera esposa aún le dolía como una vieja herida de bala. La forma en que la ciudad había cotilleado sobre ella también. Una chica de Boston demasiado refinada para la vida fronteriza. Cuando la fiebre se la llevó a ella y a su hijo nonato, los susurros se convirtieron en juicios. Debería haberse casado con alguien de la zona, murmuraban. Debería haber sabido que no se puede traer la delicadeza del este a las duras condiciones del oeste. Entonces se había aislado, dejando que la leyenda creciera mientras él se retiraba. Su rancho se convirtió en su fortaleza, el trabajo en su refugio, el silencio en su armadura, hasta que Clara Erin llegó a Ash Hollow y algo en su tranquila dignidad rompió las murallas que había construido con tanto cuidado. A través del catalejo, la vio salir de su casa con una cesta de la compra en la mano. Incluso desde allí podía ver la gracia deliberada de sus movimientos. Una mujer que había aprendido a llevar la persecución como una segunda piel. Le recordaba a los caballos salvajes que había domesticado, criaturas orgullosas, cautelosas por el maltrato, pero que aún conservaban un espíritu indómito en sus ojos. Su capataz, Jake Martínez, se acercó a él a caballo. 20 años de lealtad le habían ganado el derecho a hablar con libertad.
Vuelvo a ver a la viuda, jefe. Bo bajó el catalejo, pero no respondió. Jake suspiró, con un sonido cargado de preocupación. El pueblo está empeorando. Anoche oí hablar en el salón. Dicen que está maldita. Dicen que cualquiera que la ayude compartirá su maldición. Jake hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. También oí que los compinches de Bowman presionaban a Miller para que cobrara su hipoteca. El metal del catalejo crujió bajo el apretón de Bowes. Conocía a Thomas Wynne, un borracho malvado que había malgastado la herencia de su esposa en cartas y whisky. La muerte del hombre no había sido ningún misterio para quienes entendían las consecuencias del exceso, pero Ash Hollow prefería explicaciones más oscuras. No está bien, continuó Jake. Lo que le están haciendo me recuerda a Sarah. Sí, terminó Bo en voz baja. Abajo, Clara había llegado a la plaza del mercado. A través del catalejo, Bay observó la familiar coreografía de crueldad. El repentino vaciado del espacio a su alrededor, la recogida teatral de las faldas, las madres alejando a los niños como si la viudez fuera contagiosa. Sin embargo, ella se movía entre todo ello con una elegancia que hacía que sus acciones parecieran pequeñas y mezquinas en comparación. A veces, dijo Bo, con la voz ronca por la falta de uso, una ciudad necesita que le recuerden su conciencia. Jake se enderezó en la silla, reconociendo el cambio en el tono de su jefe. ¿En qué estás pensando? Pero Bo ya había vuelto la mirada hacia la ciudad. El catalejo estaba guardado a buen recaudo en su alforja. Ya había observado lo suficiente. El recuerdo de Sarah le había enseñado el precio del silencio y había cargado con esa culpa durante 20 años. Algunas deudas solo podían pagarse con acciones. Detrás de él, Jake se permitió una pequeña sonrisa. El jinete fantasma estaba a punto de volver a ser de carne y hueso, y la cómoda crueldad de Ash Hollow estaba a punto de recibir su merecido. La plaza del mercado se cocía bajo el sol de última hora de la mañana, con remolinos de polvo bailando entre los puestos como espíritus inquietos. Clara Ara apretó con más fuerza su cesta, cuyas asas gastadas estaban lisas por el familiar tacto de la ansiedad. Había calculado el momento de hacer la compra para cuando la plaza estuviera más concurrida. Una elección contraria a la intuición, pero la experiencia le había enseñado que la crueldad pública requería una cierta intimidad que sus torturadores eran reacios a arriesgar en medio de la multitud. Hoy, sin embargo, algo parecía diferente. La habitual burbuja de vacío que la rodeaba se había vuelto más densa, más deliberada. La señora Bowman estaba junto a la tienda de productos secos, rodeada de sus seguidores, con una voz lo suficientemente alta como para herir, y luego el pobre Thomas gritando de agonía. Sospechoso, ¿no? Un hombre tan fuerte, muriendo tan repentinamente. Una pausa dramática. Por supuesto, algunos venenos no dejan rastro. La mano de Clara Ara temblaba mientras seleccionaba verduras en el puesto del señor Peterson. El viejo granjero evitó mirarla a los ojos mientras cogía sus monedas, dejándolas caer como si le quemaran los dedos. Su cesta estaba medio llena cuando oyó el fuerte crujido de la madera contra los adoquines. Alguien había sacado un bastón, haciendo caer a la señora Miller. «Oh, la bruja me ha hecho tropezar». La acusación de la señora Miller resonó en toda la plaza. «¿Lo habéis visto? Ha usado su mal de ojo». Clara Ara no estaba a menos de 3 metros de la mujer, pero la verdad hacía tiempo que había dejado de importar en la persecución de Ash Hollow contra la viuda. «Yo también lo vi», se unió otra voz. Murmuró algo entre dientes. La multitud se contrajo a su alrededor como una soga. Clara Ara apretó la cesta contra sí, buscando una vía de escape, pero solo encontró un muro de rostros hostiles. La señora Bowman se abrió paso hasta la primera fila. Su furia justificada se amplificó por el fracaso de esa mañana al intentar intimidar a Clara Ara en su casa. «Es hora de que dejemos de tolerar este mal entre nosotros», declaró la señora Bowman. «Pensemos en nuestros hijos, en nuestras almas». Se volvió hacia Clara Ara con voz llena de falsa preocupación. «Confiese, señora Wynne. Limpie su alma ante Dios. Cuéntenos cómo asesinó a su marido». «Yo no maté a Thomas». La voz de Clara Ara era tranquila pero clara.
y se escuchó en medio del repentino silencio. Dios sabe la verdad, blasfemia. La señora Bowman extendió la mano y le quitó la cesta a Clara. Las verduras rodaron por el suelo polvoriento cuando alguien empujó a Clara por detrás. Ella tropezó, se apoyó en un poste y sintió el rasguño de la madera astillada en las palmas de sus manos. El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, dijo la señora Bowman, agarrando a Clara Ara por el brazo con sus dedos afilados como garras. Quizás un chapuzón en el estanque te suelte la lengua. El estallido de un disparo de rifle rasgó el aire. La multitud se quedó paralizada y luego se apartó como el agua ante el fuego al oír el sonido de cascos acercándose. Clara Ara se volvió y vio a un enorme semental bayo entrando en la plaza. Su jinete, una silueta oscura contra el sol de la mañana. El rifle que sostenía en sus manos no apuntaba a nadie, pero su reciente disparo dejó una estela de humo que se elevaba hacia el cielo como un dedo acusador. Bo Callahan desmontó con fluida elegancia, sus espuelas resonando contra los adoquines con cada paso deliberado. La leyenda hecha carne, ya no una sombra lejana, sino una fuerza que parecía atraer toda la luz y el aire del espacio que lo rodeaba. Sus ojos, grises como nubes de tormenta, observaban la escena con fría precisión. La señora Beaumont se recuperó primero, alisándose la falda. Señor Callahan, qué suerte. Justo estábamos tratando un asunto de seguridad pública. Lo vi. Su voz era grave, áspera por la falta de uso, pero se oía con claridad. Lo vi todo. Esas 3 palabras cayeron como piedras en el silencio de la plaza. Su mirada recorrió la multitud, deteniéndose en los rostros, memorizándolos. Esas personas que debían su sustento a sus contratos, a su empleo, a su negocio, ahora se encogían ante su juicio. Clara Ara se quedó muy quieta mientras él se acercaba a ella, con movimientos mesurados, casi gentiles, como un hombre que se acerca a un caballo asustado. Se arrodilló, recogió las verduras esparcidas con sus manos callosas y las volvió a colocar una a una en la cesta. El pueblo observaba, paralizado por la visión del ciudadano más rico de Ash Hollow, realizando una tarea tan humilde. Cuando terminó, se enderezó, sosteniendo la cesta con una mano y su rifle con la otra. Sus ojos se encontraron con los de Clara Ara por primera vez, y ella vio algo en ellos que le robó el aliento. No era lástima, sino reconocimiento. La mirada de un superviviente que veía sus propias heridas reflejadas en otro. Señora Wynne, dijo, con una voz dirigida solo a ella, aunque toda la plaza se esforzaba por oír. Creo que tenemos asuntos que discutir. La cesta rota en sus manos marcó el momento en que todo cambió. El instante en que la persecución se encontró con la protección y el silencio de una viuda encontró su respuesta en las palabras de un vigilante. La oficina del sheriff Marcus Webb nunca le había parecido tan pequeña como en ese momento, con el sol de la tarde proyectando sombras de barrotes de prisión a través de la ventana. Su pluma arañaba el registro matrimonial con deliberada lentitud, cada trazo un intento de retrasar lo inevitable. Al otro lado de su escritorio, Bo Callahan se erguía como una tormenta. Su presencia llenaba la habitación de expectación. ¿Entiendes lo que estás haciendo, Bo?, preguntó Marcus, levantando la vista del libro de contabilidad. 20 años de amistad le daban derecho a preguntar. Esto no es como comprar una nueva parcela de tierra. Escríbelo, Marcus. La voz de Bose transmitía la misma autoridad tranquila que había silenciado la plaza del mercado una hora antes. Clara se mantenía ligeramente apartada, con la cesta de la compra aún agarrada con fuerza entre sus manos y las verduras que contenía ahora aplastadas por la violencia de la mañana. Su mente repasaba rápidamente los acontecimientos que habían llevado a ese momento. Cada escena era más surrealista que la anterior. Después de ayudarla a recoger su dignidad esparcida junto con sus verduras, Bo se había vuelto para dirigirse a la multitud. Sus palabras aún resonaban en sus oídos. La señora Wynne ha soportado suficiente la particular justicia de Ash Hollow. A partir de hoy, estará bajo mi protección como mi esposa. El silencio de sorpresa que siguió fue absoluto, solo roto por el teatral grito ahogado de la señora Bowman y la risa silenciosa de Jake Martínez desde lo alto de su caballo.
Ahora, viendo cómo la pluma del sheriff se movía por la página, Clara Ara se sentía suspendida entre el terror y la esperanza. Bo no se lo había pedido, en realidad, pero la había mirado con esos ojos alegres como una tormenta y le había dicho, a menos que usted se oponga, señora Wynne. Y en ese momento, ella había visto una salida a su infierno personal. No es natural. La voz de la señora Bowman se oía a través de la ventana abierta desde donde se había reunido una multitud en el exterior. Un hombre como él, casándose con una... El rasguño de la pluma del sheriff se detuvo. Esa mujer es propensa a causar problemas, advirtió Marcus. Ya lo ha hecho. La mano de Bose descansaba sobre la culata de su pistola enfundada, un recordatorio casual de su reputación. Esto lo acaba. Clara Ara finalmente encontró su voz. Señor Callahan, yo no espero nada. Una vez que se firmen los papeles, podré quedarme en mi casa. No tiene por qué preocuparse más. Bo se volvió hacia ella, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Su casa tiene una hipoteca que vence. Miller ha sido presionado para que la reclame. Su voz se suavizó. El rancho tiene espacio. Por supuesto, él sabía lo de la hipoteca. El jinete fantasma lo veía todo desde su atalaya en la colina. Clara Ara se preguntó qué más habría presenciado durante sus meses de tormento y por qué había elegido ese momento para intervenir. El sheriff carraspeó. Necesito vuestras firmas. Las dos. Pasó las páginas del libro de registro, pesadas por el peso de la historia. ¿Cuántos otros matrimonios se habían registrado allí? ¿Cuántos habían nacido del amor y no de la necesidad? Clara dio un paso adelante y tomó la pluma que le ofrecían. Su mano tembló ligeramente al firmar y la tinta marcó su transición de viuda Wynne a señora Callahan. Bose firmó a continuación, con trazos fuertes que contrastaban con la delicada letra de ella. Testificado y registrado, declaró Marcus, estampando su sello oficial en la cera caliente. Por el poder que me confiere el territorio de Wyoming, os declaro marido y mujer. Miró a ambos con torpeza. Supongo que podéis besaros si os apetece. Clara Ara sintió que le subían los colores a las mejillas, pero B simplemente le ofreció el brazo con cortesía anticuada. Sir Callahan, dijo. Su nuevo nombre era a la vez una pregunta y una respuesta. ¿Vamos? Afuera la multitud se abrió ante ellos como las aguas ante Moisés. Clara Ara sintió sus miradas como golpes físicos y escuchó los susurros que ya comenzaban. Pero ahora esos susurros tenían un tono diferente. El miedo a Bo Callahan superaba su odio hacia ella. La señora Bowman se interpuso en su camino, con el rostro marcado por una rabia contenida. El Señor lo ve todo, señor Callahan, incluso a los que dan cobijo. Sí. Bo la interrumpió con una voz que se oía al otro lado de la calle. Él lo ve todo, cada piedra lanzada, cada mentira susurrada, cada acusación falsa. Apretó con fuerza el brazo de Clara Ara para protegerla. Recuérdelo, señora Beaumont. Thunder, su semental bayo, esperaba pacientemente junto al caballo de Jake. Con una gentileza sorprendente, Bo ayudó a Clara Ara a montar detrás de él. La cesta rota, ahora símbolo de su antigua vida, permaneció en el porche del sheriff. Mientras salían del pueblo, Clara Ara, luchando contra el vértigo de la altura desconocida, oyó la risa divertida de Jake. Supongo que Ash Hollow acaba de conseguir una nueva primera dama. El registro matrimonial sobre la mesa del sheriff permanecía abierto, con la tinta aún fresca sobre sus nombres. Se cerró un capítulo de la vida de Clara Ara. Otro comienzo escrito con hierro y ley, sellado con una esperanza desesperada y presenciado por un pueblo que pronto aprendería el verdadero significado de la protección de Bo Callahan. Las puertas de hierro del rancho Callahan se alzaban ante ellos como la entrada a otro mundo. Sus elaborados adornos deletreaban CC Ranch en curvas que reflejaban la luz del atardecer. Clara Ara sintió el cambio en la postura de Bo al pasar por debajo de ellas. Un sutil relajamiento de los hombros que hablaba de tierra natal y de una carga aliviada. El rancho se extendía ante ella como algo salido de las páginas de una novela barata. Una amplia casa principal de 2 pisos, construida con madera roja y piedra local, flanqueada por edificios anexos bien cuidados.
corrales y un enorme granero. En algún lugar a lo lejos oyó el relincho salvaje de los caballos. «Bienvenida a casa, señora Callahan», gritó Jake mientras se adelantaba para avisar al personal de la casa. Las palabras le sonaron extrañas a Clara, como un idioma que aún no había aprendido. Jake condujo a Thunder hacia la casa con facilidad. Clara, aún pegada a su espalda, percibió el aroma del cuero y la salvia de la pradera, y notó cómo él mantenía una postura cuidadosamente correcta a pesar de su proximidad. Un matrimonio de conveniencia, entonces. Un escudo, no un grillete. Saberlo le produjo alivio y una inesperada punzada de algo más. La ama de llaves esperaba en el amplio porche, una mujer alta con cabello gris acero y ojos vigilantes. «Soy la señora Hayes», dijo mientras Bo ayudaba a Clara Ara a desmontar. «Hemos preparado la habitación de invitados del ala este». Miró a Bo con insistencia. «A menos que prefiera otros arreglos». «La habitación de invitados estará bien», respondió Bo, con un tono que no admitía réplica. A Clara Ara le añadió. «La señora Hayes dirige esta casa mejor que cualquier general. Ella le enseñará lo que necesita saber». Clara Ara asintió, comprendiendo el mensaje tácito. Este iba a ser un matrimonio solo de nombre, con espacios tan separados como sus pasados. Siguió a la señora Hayes al interior de la casa, sintiendo cómo la presencia de Bosun se desvanecía como una sombra al mediodía. El interior denotaba una riqueza sobria, con muebles de calidad elegidos más por su comodidad que por su apariencia, paredes adornadas con escenas de la vida occidental y suelos cubiertos de gruesas alfombras que amortiguaban sus pasos. Pero fue la biblioteca por la que pasaron lo que llamó la atención de Clara Ara. Las paredes estaban cubiertas de libros hasta el techo, sillas de cuero desgastadas hasta alcanzar una suavidad acogedora, un escritorio cubierto de papeles con la audaz letra de Bose. «El santuario del amo», explicó la señora Hayes, captando su mirada, «aunque últimamente lo encontrarás más a menudo en los establos que en el estudio». Subieron la amplia escalera hacia el ala este. La habitación de Clara Ara era más grande que toda su antigua casa, con ventanas que daban al corral y a los pastos lejanos. Había un baúl nuevo a los pies de la cama. «Son tus cosas de la ciudad», explicó la señora Hayes. «Jake volvió a por ellas mientras estabas en la oficina del sheriff. Pensó que dormirías más tranquila con objetos familiares a tu alrededor». Hizo una pausa. «¿El señor? Es un buen hombre, señora Callahan. Mejor que la mayoría». «No, no quiero perturbar su hogar», dijo Clara Ara con cautela. «Ni la vida del señor Callahan». La expresión de la señora Hayes se suavizó ligeramente. «Hija, a su vida le vendría bien un poco de alteración. Ha estado demasiado tranquila desde que Sarah falleció». Se acercó a la ventana y ajustó las cortinas, que no necesitaban ningún ajuste. Llevaba 20 años dejando que ese fantasma lo atormentara. Quizá era hora de que volviera a haber vida en esos pasillos. La mención de Sarah flotaba en el aire como humo. Clara Ara había oído rumores sobre la primera esposa de Bose, pero, como la mayoría de los chismes de Ash Hollow, había aprendido a desconfiar de ellos. «La cena es a las 6», la señora Hayes continuó con brío. «El señor cena en el comedor pequeño, no en el formal. Es muy puntual». Se dirigió hacia la puerta y luego se volvió. «Y señora Callahan, sea lo que la haya traído aquí, ahora está bajo este techo. Eso significa algo en esta casa». A solas, Clara se dejó caer en el borde de la cama, cuya suavidad le resultaba extraña después de años de dormir en un colchón fino. A través de la ventana, observó a B en el corral de abajo, trabajando con un joven caballo enérgico. Sus movimientos eran pacientes, seguros, mostrando la misma fuerza gentil que había demostrado en la plaza del mercado. Un matrimonio de conveniencia, sí, pero mientras desempacaba sus escasas pertenencias, Clara sintió que algo desconocido echaba raíces en su pecho, una esperanza frágil como una flor de la pradera tras la sequía. Las puertas de hierro marcaban más que un límite entre el rancho y la ciudad. Marcaban una línea entre el pasado y el futuro, entre la persecución y la protección. Desde abajo llegaba el sonido de los cascos y la voz tranquila de Bose calmando al nervioso caballo. Clara Ara tocó el cristal frío de su ventana y observó.
Había aprendido a sobrevivir en las sombras de Ash Hollow. Quizás aquí, en este extraño mundo nuevo de puertas de hierro y fuerza tranquila, podría aprender a vivir de nuevo. El amanecer pintaba el rancho con tonos perlados y prometedores, atrayendo a Clara Ara desde su mullida cama hasta la ventana. Abajo, los peones del rancho realizaban sus tareas matutinas como una danza bien ensayada. En el corral más cercano, una magnífica yegua negra caminaba de un lado a otro, sacudiendo la cabeza inquieta ante cualquiera que se acercara. Alrededor de su cuello colgaba una brida de cuero gastada, con los herrajes de latón deslustrados por el paso del tiempo. Es Midnight. La voz de Bose llegó desde la puerta, haciéndola sobresaltar. Estaba de pie en el vestíbulo, con una formalidad cuidadosa, ya vestido para el día. Siento molestarla. La señora Hayes mencionó que se levantaba temprano. El alcalde, dijo Clara, ajustándose el chal. Parece preocupada. La capturaron hace 2 semanas. No deja que nadie se le acerque. Bo hizo una pausa. ¿Le gustaría conocerla? La invitación la sorprendió. Desde su llegada ayer, Bo había mantenido una distancia respetuosa y solo se habían cruzado durante la tranquila cena, donde la conversación se había limitado a los asuntos del rancho. A la luz de la madrugada, el interior de los establos brillaba como miel pulida. Clara Ara inhaló profundamente el olor a heno, cuero y caballos, y debajo de todo ello, el aroma fuerte y limpio de la salvia que parecía seguir a Bo a todas partes. Se movía por el espacio con fluida familiaridad, saludando a cada caballo por su nombre. Mi padre creía que los caballos podían leer el alma, dijo, llevándola al establo Midnight. Decía que distinguían la verdad de la mentira mejor que cualquier hombre. Cogió un cepillo de Curry y se lo ofreció a Clara Ara. ¿Te apetece probar su teoría? Clara Ara aceptó el cepillo, cuyo mango estaba suave por los años de uso. Mi abuelo criaba caballos antes de que la fiebre se lo llevara. Me enseñó sus costumbres cuando era pequeña. El recuerdo ablandó su voz. Mamá decía que no era propio de una señorita, pero papá lo fomentaba. La expresión de B cambió sutilmente. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Acércate a ella lentamente, le indicó. Hazle saber tus intenciones. Clara Ara se dirigió hacia el establo, manteniendo sus movimientos fluidos y tranquilos. Midnight movió las orejas hacia adelante y dilató las fosas nasales mientras evaluaba a esta nueva humana. Los ojos de la alcaldesa reflejaban un cansancio familiar, la mirada de una criatura que había aprendido a esperar el daño del mundo. Lo sé, pequeña, murmuró Clara Ara. El mundo no siempre es amable con los animales salvajes, ¿verdad? Extendió la mano, con la palma hacia arriba, ofreciendo una opción en lugar de una exigencia. Midnight estiró el cuello, con el aliento cálido, contra los dedos de Clara Ara. Entonces, para sorpresa del peón que observaba, la alcaldesa dio un paso adelante, permitiendo que Clara Ara le acariciara el cuello liso. «Vaya, vaya», dijo Jake desde detrás de ellas, con voz llena de diversión. «Creo que acabamos de encontrar a nuestra nueva susurradora de caballos». Bo observó a Clara Ara trabajar, sus manos suaves alisando el pelaje de Midnight mientras hablaba en un tono bajo y tranquilizador. La alcaldesa se relajó gradualmente y la tensión fluyó de su poderoso cuerpo como el agua. Solo necesitaba a alguien que la entendiera. Clara Ara dijo suavemente, desenredando un nudo de la melena de la alcaldesa. A veces, el miedo se parece a la furia. A veces, sobrevivir significa luchar contra todo lo que se acerca. Las palabras flotaban en el aire de la mañana, cargadas de un significado tácito. Las manos de Bose se aferraron a la puerta del establo. «Sí», dijo con rudeza, «a veces es así». Los dedos de Clara Ara encontraron la vieja brida. El cuero estaba agrietado, pero aún resistente. «Parece especial. Era de Sarah». Las palabras salieron lentamente, como si las sacara de un pozo profundo. Le encantaba montar, se llevaba bien con los caballos como tú. Tocó la superficie desgastada de la brida. Midnight es el primer caballo que ha mostrado interés en ella desde entonces. No terminó la frase, pero Clara Ara lo entendió. La brida era más que un objeto.
Era un recuerdo tangible, un puente entre el pasado y el presente. «Háblame de ella», pidió Clara Ara con delicadeza, mientras seguía cepillando el pelaje de Midnight. «Si te apetece, por un momento», pensó que él no respondería. Entonces se rió con naturalidad. Le encantaban los libros. No le daba miedo ensuciarse las manos. Su voz se volvió distante. El pueblo nunca la entendió. Era demasiado diferente, demasiado culta, demasiado ella misma, añadió Clara en voz baja. Los ojos de Bose se encontraron con los de ella, agudos por la repentina comprensión. Sí, trabajaban juntos en un cómodo silencio. Clara cepillaba mientras Vi limpiaba el establo. Midnight aceptaba su presencia como si los conociera de siempre. De vez en cuando, empujando el hombro de Clara con su nariz aterciopelada. «Necesitarás un caballo propio», dijo B finalmente, enderezándose. «Para los asuntos del rancho, si te gusta, es tuya». La mano de Clara Ara se detuvo en el cuello de Midnight. «¿Estás seguro? Ella ya te ha elegido». Él esbozó una leve sonrisa. «Además, mi padre tenía razón. Los caballos saben». Dudó y luego añadió. «La brida también, si la quieres». A Sara le habría gustado saber que la usaba alguien que la entendía. La ofrenda no era solo cuero y latón. Clara Ara sabía que era confianza, aceptación, tal vez incluso el primer hilo de la curación. Tocó la brida con delicadeza, sintiendo su historia bajo sus dedos. «Será un honor», dijo simplemente. Por encima la luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas de los establos, convirtiendo las motas de polvo en oro flotante. En su cuadra, Midnight relinchó suavemente. Un corazón salvaje que aprendía a confiar de nuevo, como los demás a su alrededor. La carta llegó con el carro de suministro semanal, con aspecto inocente entre facturas y correspondencia comercial. Clara la encontró mientras clasificaba el correo en el escritorio de Bose, una tarea que había asumido discretamente tras darse cuenta de su tendencia a dejar que se acumularan los papeles. El sobre no llevaba remitente, solo el nombre Callahan, escrito con una letra elaborada que ella reconocía muy bien. Sus dedos temblaban mientras lo levantaba. El papel era caro y pesado, del tipo que la señora Bowman utilizaba para los anuncios de la iglesia. Por un momento consideró quemarlo sin abrirlo, pero los secretos tenían una forma de enconarse, y ella ya había tenido suficientes para toda una vida. «Estimado señor Callahan», comenzaba la carta, con una cortesía envenenada que resumaba en cada cuidadosa letra. «Como miembros respetables de esta comunidad temerosa de Dios, nos vemos obligados a advertirle del grave peligro que ha acogido en su hogar. Sus nobles intenciones hacia la viuda Wen, aunque admirables, le han cegado ante ciertos hechos. Las palabras que seguían eran dagas cuidadosamente elaboradas, cada una afilada para derramar sangre. Rumores sobre la muerte de Thomas. Insinuaciones sobre la influencia antinatural de Clara Ara sobre los hombres. Sugerencias veladas sobre sus actividades nocturnas. La carta concluía con una amenaza envuelta en preocupación. Considere cómo podrían verse afectados sus intereses comerciales si se cuestionara su juicio. Después de todo, ¿quién confiaría en un hombre embrujado? La señora Hayes dijo que estaría aquí. La voz de B la sobresaltó. Él estaba de pie en la puerta, con una expresión cambiante mientras leía su rostro. «¿Qué pasa?» Clara intentó esconder la carta, pero él cruzó la habitación con 3 largas zancadas y se la quitó suavemente de sus temblorosas manos. Ella observó su rostro mientras leía, viendo cómo se acumulaba la tormenta en sus ojos. «También han estado dejando paquetes», admitió en voz baja. «Flores muertas, huesos de pollo, señales de advertencia del viejo país». Tragó saliva con dificultad. «Los he estado recogiendo antes de que los peones los vean». Las manos de Bose se apretaron sobre el papel hasta que crujió. «¿Desde cuándo?» «Desde la boda. No quería molestarte. Ya has hecho mucho». «Clara Ara». Su voz era áspera. «Eres mi esposa legalmente y ante los ojos de Dios y los hombres. Sus ataques contra ti son ataques contra esta casa». Volvió a mirar la carta. «Reconozco este papel. Bowman, ella los lidera, pero no estás sola. Miller dejó de dar crédito a tus peones en la ciudad. Peterson no le vende verduras a tu cocinero.
Están tratando de aislarnos. A nosotros, repitió la palabra en voz baja, notando su elección. Clara Ara enderezó la espalda. No seré la causa del daño a su negocio, señor Callahan. Quizás si me fuera en silencio. No. La palabra resonó como un latigazo. Bo se acercó a la ventana y contempló el rancho que 3 generaciones de Callahan habían construido. Hace 20 años, dejé que susurraran a Sarah hasta matarla. Me mantuve al margen, pensando que la dignidad significaba silencio, pensando que si los ignorábamos. Su voz se volvió áspera. Nunca más. Se volvió hacia ella y Clara Ara vio algo feroz despertar en su rostro. El fantasma se hacía carne. El silencio encontraba su voz. Ahora este es tu hogar, tu rancho, tu vida para vivirla como tú elijas. Levantó la carta. Y pretendo dejarlo claro a todas las almas temerosas de Dios en Nash Hollow. Lucharán con más fuerza, le advirtió ella. Que lo hagan. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios. Soy dueño de los pagarés de la mitad de sus negocios. Controlo los derechos sobre el agua de los que dependen. Han olvidado que, mientras difundían rumores, yo estaba acumulando poder. Se acercó sin tocarla, pero lo suficiente como para que ella sintiera la sólida fuerza de su presencia. Ya no estás sola, Clara. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del estudio, iluminando la elaborada caligrafía de la carta. Algo tan delicado que contenía tanta malicia. Pero el papel se quemaba y la tinta se desvanecía. Y tal vez la señora Beaumont había olvidado que no todos los hombres ricos se debilitaban por las comodidades. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Recordarles por qué me temían antes de temerte a ti. Llevó la carta a su escritorio y la dejó sobre el escritorio. Pero primero vamos a responder juntos. Que vean que la familia Callahan está unida. Clara lo observó sacar papel y tinta nuevos. Al ver no al viudo tranquilo con el que se había casado, sino a alguien mucho más formidable, el escritor fantasma estaba despertando. Y Ash Hollow pronto recordaría por qué las leyendas nacían tanto del miedo como del respeto. La carta anónima yacía entre ellos como una declaración de guerra. Pero esta vez, Clara Ara afrontaba la batalla con tierra firme bajo sus pies y un aliado a su lado. Que susurren, que conspiren. El viento que llevaba sus amenazas pronto sería testigo de su caída. El roble alcanzado por un rayo hacía guardia en el borde del pastizal norte. Su tronco marcado era testimonio de la furia de la naturaleza. Clara Ara observó cómo se acumulaban nubes inquietantes sobre él, pintando el cielo de la tarde del color de los moretones recientes. Detrás de ella, los peones del rancho trabajaban con urgencia y eficiencia, asegurando los edificios y el ganado contra la tormenta que se avecinaba. El sistema más grande que he visto en años, dijo Jake, uniéndose a ella junto a la valla. Los barómetros caían en picado. Lanzó una mirada preocupada hacia el rebaño lejano. Bo había salido hacía una hora para ayudar a traer a los animales descarriados. Ya debería haber vuelto. Los truenos rugían por las colinas como una bestia hambrienta. El viento se levantó llevando el olor acre de la lluvia y algo más. Miedo. Clara Ara lo sentía en el inquieto movimiento de los caballos. Lo veía en las miradas nerviosas que intercambiaban los peones. No se trataba solo del tiempo. Era el día del juicio final que se cernía sobre ellos. Midnight es el caballo más fuerte que tenemos, dijo Clara Ara. La decisión se cristalizó. Voy a buscarlo. Jake la agarró del brazo. Señora Callahan, le ruego que me disculpe, pero el señor me despellejaría vivo si la dejara ir. No me estás dejando hacer nada, Jake. Ella lo miró fijamente a los ojos. Te estoy diciendo lo que voy a hacer. Se soltó de él y se dirigió hacia el establo. Lanza una bengala si no hemos vuelto en una hora. Midnight parecía comprender la urgencia y respondía a cada indicación de Clara Ara mientras cabalgaban. Los cascos del alcalde volaban sobre el terreno cada vez más traicionero, navegando a través de la creciente oscuridad con una gracia segura. Clara Ara se inclinó sobre su cuello, escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de arco. Las primeras gotas gordas de lluvia golpearon como balas. En cuestión de minutos,
El mundo se disolvió en cortinas de agua y viento ululante. Un rayo partió el cielo, y en su breve iluminación, Clara Era vislumbró algo que le detuvo el corazón. Thunder, el semental de Bose, sin jinete y con los ojos desorbitados, luchando contra la lluvia que le seguía. Chico! Gritó Clara Ara, guiando a Midnight junto a él. El semental reconocía su voz de sus visitas matutinas al establo, lo que le permitió atrapar sus riendas. El cuero estaba roto, lo que sugería una caída más que una rotura limpia. Otro relámpago reveló huellas en el barro que conducían hacia el roble marcado por los rayos. Clara Ara sintió un nudo en la garganta al recordar la última noche de Thomas. Otra tormenta, otro roble, otro momento en el que la furia de la naturaleza lo cambió todo. Encontró a Bo, consciente pero aturdido, apoyado contra el enorme tronco del roble. La sangre le empapaba el pelo donde había golpeado una rama baja, pero sus ojos se enfocaron cuando encontraron su rostro. Clara, dijo confundido, no deberías estar aquí fuera. Tú tampoco, respondió ella desmontando. ¿Puedes ponerte de pie? Thunder se asustó por los relámpagos. Él hizo un gesto de dolor cuando ella lo ayudó a levantarse. Me tomó por sorpresa. Un error estúpido. Incluso las leyendas pueden cometer errores. Ella sonrió a pesar de su preocupación y lo ayudó a mantenerse firme. Quizás la próxima vez debería consultar el tiempo antes de jugar a ser un héroe. Se le escapó una leve sonrisa, que luego se convirtió en una mueca de dolor. Las manos de Clara Ara se movieron con seguridad sobre sus costillas, comprobando si había fracturas con eficiencia experta. «Has hecho esto antes», observó él. Thomas volvía a casa herido con bastante frecuencia. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. En la salvaje oscuridad de la tormenta, parecía más fácil decir viejas verdades. Normalmente, por su propia culpa, la bebida vuelve torpes a los hombres. La mano de B atrapó la de ella, dedos callosos sorprendentemente suaves. Esa noche, la noche en que murió. Dímelo. Clara Ara miró fijamente la lluvia, viendo otra tormenta, otro momento. Había vuelto a perderlo todo jugando a las cartas. Llegó a casa furioso, con los ojos encendidos. Dijo que esta vez me enseñaría a respetarlo como es debido. Su voz se estabilizó, pero cuando levantó el puño, su corazón finalmente demostró más sabiduría que él. Le falló allí mismo, en nuestra cocina. ¿No lo mataste? No. Lo hizo Dios o su propio veneno. Pero el pueblo necesitaba a alguien a quien culpar. Y una esposa que no lloró lo suficiente en su funeral era un blanco fácil. Ella miró a los ojos de Bo. ¿Por qué te casaste realmente conmigo? La respuesta de B llegó sin vacilar, incluso mientras la tormenta rugía a su alrededor. Porque merecías protección. Y porque reconocí la mirada en tus ojos. ¿Qué mirada?, preguntó ella en voz baja, apretando su abrazo cuando otra ráfaga casi los derribó a ambos. La mirada de alguien que ha sobrevivido al infierno y aún camina erguido. Él esbozó una sonrisa cansada. La misma que veo cada mañana en mi propio espejo. Un rayo iluminó la verdad entre ellos. Dos personas unidas no por conveniencia, sino por cicatrices demasiado parecidas como para ignorarlas. Lucharon juntos para regresar a medianoche. El cuerpo más pequeño de Clara Ara sostenía el más grande de él con una fuerza sorprendente. Bo gruñó cuando ella lo subió a la silla de montar antes de montarse detrás de él. El alcalde los llevó a casa bajo una lluvia torrencial, con paso firme e inquebrantable. Clara Ara se aferró no solo a B, sino al frágil hilo de confianza que se había tejido entre ellos, un hilo más fuerte que la tormenta. De vuelta en el rancho, la señora Hayes y Jake corrieron a su encuentro, con un alivio apenas disimulado por los regaños. Bo les hizo un gesto para que se marcharan, insistiendo en que estaba bien, aunque su rostro decía lo contrario. «Descansa, Clara Ara», Ara dijo con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí misma con el tono de autoridad de su voz. «Y me dejarás que te cure la cabeza antes de que se infecte». Por primera vez desde que lo conoció, Bo no discutió. Más tarde, mientras ella limpiaba la herida a la luz de la lámpara, la intimidad del momento se apoderó de ambos. Sus ojos seguían los movimientos de ella. Eran de color gris tormenta,
pero ahora suavizados por algo que ella no sabía nombrar. Eres más fuerte de lo que ellos jamás comprenderán, murmuró él mientras los dedos de ella le rozaban la sien. Y tú eres más amable de lo que quieres que crean, respondió ella, mirándolo a los ojos. El silencio que siguió no estaba lleno de distancia, sino de algo más cálido, tácito, expectante. Afuera, la tormenta descargaba su furia contra las paredes del rancho, pero adentro, Clara sintió que algo cambiaba. Lo que había comenzado como protección para sobrevivir se estaba convirtiendo en algo más. A la mañana siguiente, la destrucción causada por la tormenta era evidente. Las vallas estaban derribadas, los campos inundados y las ramas esparcidas como huesos por el pastizal. Los peones del rancho trabajaban sin descanso para reparar los daños, pero los rumores en Ash Hollow viajaban más rápido que cualquier viento de tormenta. Al mediodía, la noticia les había llegado. La señora Valmont convocaba una reunión municipal. Jake escupió en el barro. Supongo que el viejo buitre huele la debilidad. Quiere ver si la caída del amo del trueno le rompió algo más que la cabeza. Bo, erguido a pesar del vendaje que le rodeaba la sien, miró hacia sus tierras. Entonces recordémosles de qué están hechos los Callahan. Se volvió hacia Clara Ara. Vendrás conmigo. Ella parpadeó ante la reunión. Eres mi esposa. Necesitan vernos juntos. Su tono se suavizó. Y tú necesitas ver que, digan lo que digan, ya no estás sola en esto. El corazón de Clara latía con fuerza, pero asintió. La viuda Wynne se habría escondido. La señora Callahan se mantendría firme. Esa tarde, la campana de la iglesia llamó a la ciudad como un pastor reúne a sus ovejas. Los ciudadanos de Ash Hollow llenaron los bancos, con rostros que reflejaban curiosidad y malicia. Eddie, en primera fila, la señora Beaumont se pavoneaba como un cuervo con sus mejores plumas, preparada para emitir su juicio. Bo entró primero, y su presencia silenció la sala. Clara Ara le siguió, con la barbilla levantada, aunque todos sus instintos le gritaban que se escondiera en las sombras. Su audacia provocó murmullos entre la multitud, pero la mano firme de Bose en su espalda la mantuvo firme. La señora Beaumont se levantó, con las manos cruzadas piadosamente delante de ella. Hermanos y hermanas, comenzó, con una voz que transmitía la cadencia practicada de quien disfruta de la autoridad. No nos reunimos para juzgar, sino para proteger. Proteger a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestras propias almas del contagio del pecado. Sus ojos se fijaron en Clara Ara como un halcón que divisa a su presa. Durante demasiado tiempo, esta mujer ha caminado entre nosotros envuelta en engaños. La muerte la sigue. Primero su marido. Ahora, incluso el señor Callahan casi perece bajo su maldición. Un murmullo recorrió los bancos, pero la mirada firme de Bose lo atravesó como el acero. «Contén tu lengua, Beaumont», dijo, con voz baja pero autoritaria. «Mi caída fue de un caballo, nada más. A menos que afirmes que mi semental conspira con las viudas». Unas cuantas risas nerviosas recorrieron la multitud, rápidamente sofocadas bajo la mirada de la señora Bowman. Ella siguió adelante. «El mal rara vez se nombra a sí mismo tan claramente, señor Callahan. Seduce, engaña y a menudo se esconde detrás de la piedad». La interrupción de Bose fue suave, pero la iglesia pareció temblar con su peso. Dio un paso adelante, llevando consigo a Clara Ara. «Hablemos claro. Esta mujer es mi esposa. Cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Cualquier ataque a su honor es un ataque a mi casa». Los bancos se movieron inquietos. Nadie esperaba que Bo entrara en guerra tan directamente. «Piénsenlo bien antes de elegir bando», continuó, recorriendo con la mirada a la congregación. «Porque ya no están susurrando sobre una viuda. Están desafiando el nombre de Callahan, y ese nombre construyó los techos que los cobijan». El silencio que siguió solo fue roto por el crujir de la madera de los bancos cuando los hombres se movieron incómodos. La cara de la señora Bowman se sonrojó. Su compostura se resquebrajó bajo la presión de la mirada fija de Bose. Clara Ara sintió el peso de todas las miradas, pero también el escudo de la presencia de Bose a su lado.
Por primera vez desde la muerte de Thomas, no estaba sola frente a la tormenta. «Ya basta», dijo finalmente el sheriff Marcus, levantándose desde el fondo. «Esto no es obra de Dios. Son chismes disfrazados de ropa de domingo». Se acabó la reunión. Se oyeron murmullos, pero nadie desafió abiertamente al sheriff cuando Bowes se dispuso a hacer cumplir sus palabras. Poco a poco, los habitantes del pueblo fueron saliendo, con susurros apagados, aunque sus ojos seguían posándose en Clara Era con recelo. La señora Bowman permaneció clavada en el sitio, con la furia bullendo bajo su superficie empolvada. «Esto no ha terminado, Callahan», siseó mientras la iglesia se vaciaba. «Has atado tu destino a una maldición. Y cuando llegue la ruina, no digas que no te lo advertí». Bow no se inmutó. La ruina llega a aquellos que confunden la crueldad con la rectitud. Le ofreció el brazo a Clara Ara y juntos salieron a la fresca noche, con la campana de la iglesia repicando sobre ellos como una advertencia, o quizás como una promesa. El viaje de vuelta al rancho fue silencioso al principio. El clip de los cascos era el único sonido entre ellos. Clara Ara mantuvo las manos fuertemente cruzadas en su regazo, con la mente repitiendo cada mirada acusadora, cada palabra susurrada. Finalmente, habló. «Te has convertido en un blanco por mi culpa». La respuesta de Bowes fue tan firme como siempre. «Mejor en mí que en ti. Mis hombros están hechos para ello». Clara lo estudió a la luz de la luna, buscando grietas en su armadura. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué soportarlo cuando sería más fácil dejarme marchar?» Bow no la miró, con los ojos fijos en el oscuro horizonte. «Porque ya he vivido con el remordimiento del silencio. Vi cómo una mujer a la que amaba era devorada viva por los rumores mientras yo no hacía nada. Nunca más». Esas palabras la golpearon con más fuerza que ninguna tormenta. No la estaba salvando por compasión. Se estaba salvando a sí mismo de los fantasmas de sus propios fracasos. De alguna manera esa verdad hacía que su protección pareciera menos caridad y más destino. De vuelta en el rancho, la casa brillaba cálida contra la fría noche. La señora Hayes esperaba con las lámparas encendidas. Sus ojos penetrantes se suavizaron cuando vio a Clara Ara cabalgando erguida junto a B. «Las cenas se mantuvieron calientes», dijo simplemente. Pero Clara Ara captó la forma en que su mirada se detenía en sus siluetas unidas, como si viera más de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Clara Ara yacía despierta, escuchando el aullido lejano de los coyotes. Su mente era una maraña de miedo y posibilidades. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la señora Bowman retorcido por la furia, prometiendo venganza. Sin embargo, bajo ese miedo había algo más, algo mucho más peligroso. El recuerdo de la voz de Bowes llamándola a su esposa, no como un escudo, sino como una verdad. Pasaron los días. El pueblo estaba más tranquilo, pero no más calmado. Seguían apareciendo paquetes en las puertas del rancho, plumas, huesos, extrañas marcas talladas en madera. Clara los quemaba antes de que los peones los vieran, reacia a dejar que la superstición envenenara su trabajo. Pero los susurros llegaban hasta ella, aún transportados por el viento cuando se aventuraba a ir al pueblo. Asesina, bruja, maldición. Las palabras se aferraban a sus faldas como zarzas. Una mañana, cuando regresaba del mercado con Jake, una piedra golpeó la rueda de su carro. Los niños se dispersaron, riendo nerviosamente, mientras las madres fingían no ver nada. A Clara Ara se le encogió el corazón, pero mantuvo la cabeza alta. «No tienes por qué seguir yendo al pueblo», dijo Jake en voz baja, con las riendas firmes en las manos. «El amo te comprará todo lo que necesites. Te mantendrá a salvo tras esas puertas». «Y dejar que ganen», respondió Clara, con una voz más aguda de lo que pretendía. «Dejar que me obliguen a esconderme como si fuera una criatura culpable». Sacudió la cabeza. «No, ya me he escondido bastante en mi vida». Jake la miró fijamente y luego asintió. «Creo que eres más fuerte que la mitad de los hombres que conozco». Esa noche, Bo la encontró en el establo, cepillando el pelaje de Midnight,
con la brida que Sarah había usado colgada en su gancho. Se apoyó contra la puerta del establo, observando sus movimientos con intensa tranquilidad. «No tienes miedo», observó. La mano de Clara Ara se detuvo a mitad de la caricia. «Del pueblo, todos los días, pero el miedo no significa rendirse». Se acercó, la luz de la linterna proyectaba sombras nítidas en su rostro. «A veces me recuerdas a ella, a Sarah, no en el aspecto, sino en la rebeldía». Clara Ara lo miró fijamente a los ojos. «¿Y eso te atormenta?» Durante un largo momento, él no respondió. Luego, en voz baja, dijo, «No, me mantiene vivo». El silencio se prolongó, solo roto por el sonido constante de la respiración de la medianoche. Algo tácito se movió entre ellos. Aún no era amor, pero sí el peligroso comienzo de este. El domingo siguiente, las campanas de la iglesia repicaron lenta y pesadamente, convocando al pueblo al culto. Clara Ara dudó ante el espejo, alisando la sencilla tela de su vestido. Durante meses había evitado la capilla, sin querer enfrentarse a las escaleras acusadoras. Pero ahora, como señora Callahan, sabía que esconderse solo alimentaría sus mentiras. Bo la esperaba junto a la puerta, tomándola de la mano. Su expresión no revelaba nada, pero cuando ella se unió a él, le ofreció el brazo sin decir palabra. Juntos cabalgaron hacia Ash Hollow, con el peso de todas las miradas presionándolos. La congregación se apartó cuando entraron, como el trigo ante un viento tormentoso. La señora Valmont estaba sentada en su banco habitual, con las plumas temblando de indignación y los labios fruncidos en una delgada línea. No se levantó, pero sus ojos ardían con furia silenciosa. El reverendo White titubeó al comenzar su sermón, con la mirada nerviosa entre Clara Ara y Bo. Sin embargo, al hablar del perdón y la redención, su voz se volvió más firme, tal vez inspirada por verlos sentados con orgullo, a pesar de los susurros. Cuando terminó el himno final, Clara se levantó primero, negándose a acobardarse. Sintió las miradas de la ciudad quemándole la espalda mientras salía, pero la presencia firme de Bose a su lado le dio fuerzas. Afuera, los niños se perseguían unos a otros por el patio polvoriento y sus risas se llevaban el viento. Por un instante, Clara Ara se permitió esperar que la inocencia pudiera sobrevivir a la crueldad. Jake se acercó, tocándose el sombrero. «Hoy les ha sacado de quicio, señora Callahan. El pueblo no sabrá qué pensar». «Que piensen», respondió ella. «Quizás pensar les haga bien». Esa tarde se encontró una vez más en la sala del dispensario, organizando los diarios de Sarah en cuidadosas pilas. Cada página llevaba el peso del coraje de otra mujer, una mujer que también se había atrevido a desafiar la ignorancia. Trazó un boceto de la corteza de sauce, recordando cómo había aliviado los dolores de cabeza de la señora Peterson. Conocimiento escrito con tinta, preservado contra la marea de la superstición. Bo entró en silencio, llevando una bandeja con té. Sus manos ásperas parecían casi torpes contra las tazas de porcelana. «La señora Hayes insiste en que está trabajando demasiado», dijo. Clara Ara sonrió levemente. «¿Y tú estás de acuerdo?» «Estoy de acuerdo en que te olvidas de comer cuando te pierdes en esas páginas», respondió él. Dejó la bandeja y añadió en voz más baja. «Sarah solía hacer lo mismo». Sus miradas se cruzaron y por una vez el nombre de Sarah no se interpuso entre ellos como un fantasma. En cambio, se sintió como un puente, una conexión entre el pasado y el presente, entre la tristeza y la posibilidad. Más tarde, mientras el sol se teñía de carmesí en el horizonte, Clara Ara caminaba sola por los terrenos del rancho. El viento traía el aroma de la salvia y el polvo, la misma sensación que había llenado su vida desde que llegó aquí. Sin embargo, esa noche se sentían diferentes, menos como cadenas y más como algo a lo que pertenecía. Se detuvo en el corral, donde Midnight levantó la cabeza y relinchó suavemente a modo de saludo. Clara Ara acarició el cuello de la yegua, susurrando palabras que eran tanto para ella como para el animal. «Ambos hemos aprendido a confiar de nuevo, ¿verdad?» Detrás de ella, unos pasos crujían sobre la grava. La voz de Bose le siguió, baja y firme. «La confianza es lo más difícil de reconstruir y lo más preciado una vez que se gana».
Se volvió para mirarlo. La luz que se desvanecía grababa sus rasgos en oro y sombra. Por primera vez, Clara se permitió imaginar no solo la supervivencia, sino un futuro. Las semanas siguientes se establecieron en un ritmo, aunque el aire de inquietud nunca desapareció del todo. Clara pasaba las mañanas en el dispensario, las tardes montando a caballo con B, para inspeccionar el rancho y las noches en la biblioteca, revisando las notas de Sarah. Cada día traía consigo el peso de un nuevo comienzo, equilibrado con la sombra de viejos rencores. Ash Hollow los observaba con atención. Algunos habitantes del pueblo se ablandaron y enviaron discretas peticiones de remedios o consejos, entrando en la farmacia al amparo del crepúsculo. Otros endurecieron su desprecio, murmurando maldiciones cuando ella pasaba, desafiándola a tropezar. Una mañana, una joven madre apareció en las puertas del rancho, sosteniendo a un niño febril. Clara Ara trabajó rápidamente, preparando un tónico a partir de las recetas de Sarah y convenciendo al pequeño para que lo bebiera. Al caer la noche, la fiebre del niño había bajado. La madre lloró de gratitud y prometió no contárselo a nadie. Pero, a pesar de su discreción, la noticia se difundió. Pronto llegaron más, desesperados y asustados, divididos entre el miedo a la llamada bruja y la esperanza de curarse. Clara Ara dio lo que pudo, sin rechazar nunca a nadie que lo necesitara. Bo la observaba en silencio durante todo el proceso. Una noche, durante la cena, por fin habló. Están empezando a verte como yo te veo, más fuerte que sus susurros, más fuerte que su miedo. Clara Ara bajó la mirada hacia su plato. O simplemente están tan desesperados que se olvidan de su odio por una noche. A veces, la desesperación es la única puerta por la que puede pasar el cambio, respondió él, con voz firme y mirada inquebrantable. Esa noche soñó con fuego, una multitud frente a su casa, llamas lamiendo el cielo, voces coreando acusaciones. Se despertó empapada en sudor frío, con la silueta de Bose en la ventana, el rifle sobre el regazo. No había dormido. ¿Los esperas esta noche?, preguntó ella en voz baja. Los espero siempre, respondió él. Al día siguiente llegaron cartas al rancho, sin firmar, escritas con la misma letra cruel que antes. Amenazas envueltas en escrituras, advertencias de que su unión traería la ruina. Clara Ara las quemó sin mostrar emoción, aunque las cenizas le mancharon los dedos de negro. Al final de la semana, se publicó un aviso del consejo en la ciudad. Clara Ara lo leyó en silencio. Una exigencia para que dejara de practicar la medicina pagana bajo pena de ley. Las palabras resumaban el veneno de la señora Valmont. Bo lo arrancó del poste y lo arrugó en su puño. «Que vengan», gruñó. Esa noche, Jake encontró a Clara Eyre en el establo, con las manos temblorosas mientras trenzaba la Queen de Midnight. «No tienes que librar esta batalla sola», le dijo con delicadeza. Ella esbozó una sonrisa forzada. «Ya no estoy sola, ¿verdad?». Jake la observó durante un momento y luego se tocó el sombrero, no mientras el jinete fantasma respire. Al caer la noche, Bo se reunió con ella en el establo. Le tomó la mano sin vacilar, con un apretón firme y tranquilizador. «Sea cual sea la tormenta que se avecine», dijo en voz baja, «la afrontaremos juntos». Clara Ara le miró a los ojos y por primera vez lo creyó. No eran solo palabras. Un voto grabado en hierro y silencio. El rancho despertó con el sonido de lejanos cascos de caballos. Clara Ara se paró en el porche, con el chal bien ajustado, observando el polvo que se levantaba en el horizonte. Un grupo de jinetes se acercaba. Sus siluetas se recortaban contra el pálido amanecer. Bo se unió a ella, con el rifle colgado al hombro. «La delegación del consejo», dijo con tono seco, «vienen a agitar las cosas». La señora Hayes apareció en la puerta detrás de ellos, con los labios apretados. «Más vale que les demostremos que aquí no hay miedo». Cuando los escritores desmontaron, el alcalde Harrison dio un paso adelante, con el sombrero en la mano, aunque sus ojos se movían nerviosamente entre Bo y Clara Eyre. «Señor Callahan, señora Callahan, venimos en nombre del consejo». El silencio de B se prolongó, pesado como el hierro. Finalmente dijo,
Hablen. El alcalde carraspeó. Se han planteado inquietudes sobre los remedios distribuidos sin autorización y sobre la influencia indebida sobre la gente del pueblo. Su mirada se posó en Clara Ara antes de desviarse rápidamente. Hable claro, dijo Bo, con voz baja pero cortante. El alcalde tragó saliva. Hay quienes dicen que su esposa practica brujería, que su presencia pone en peligro el alma de la comunidad. Clara Ara sintió las palabras como piedras lanzadas contra su pecho, pero mantuvo la espalda recta y la barbilla alta. B dio un paso adelante, su sombra engullendo al hombre más pequeño. Lo que pone en peligro a este pueblo, dijo fríamente, es la ignorancia. Mi esposa cura donde tus oraciones fallan. Ella da cuando tu caridad se niega. ¿Quieres llamar a eso brujería? Entonces yo digo que a este pueblo le vendrían bien más brujas. Un murmullo recorrió a los jinetes. Algunos se movieron incómodos. Otros miraron con ira, en silencio, de acuerdo con su alcalde. Señor Callahan, comenzó el alcalde, con voz tensa. No puede hablar así contra la iglesia. Hablo por la verdad, interrumpió Bo. Sus ojos grises como nubes de tormenta barrieron al grupo. Y déjeme recordarle que todos los tejados de esta ciudad se mantienen en pie gracias a la madera de Callahan. Todos comen gracias a la carne de Callahan. ¿Quiere morder la mano que le da de comer? Piénselo bien. Se produjo un silencio, solo roto por el resoplido inquieto de los caballos. Por fin, el alcalde volvió a inclinar el sombrero. Transmitiremos tus palabras al consejo. Mientras montaban y se alejaban, Clara Ara soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Hoy te has ganado enemigos, susurró. La mirada de Bose permaneció fija en el horizonte. Les he recordado el equilibrio. El miedo hace que los hombres sean imprudentes, pero también los hace cautelosos. Esa noche, Clara Ara cuidó su jardín de hierbas con manos temblorosas. El enfrentamiento aún resonaba en sus huesos. Sin embargo, bajo el miedo ardía una llama constante. Ya no se escondía, ya no sobrevivía sola. Cuando Bo la encontró allí, arrodillada entre la salvia y la lavanda, no dijo nada. Simplemente se agachó a su lado y le cubrió la mano con la suya. Durante un largo momento, los dos permanecieron arrodillados juntos en la luz que se desvanecía, unidos no solo por el desafío, sino por algo más profundo, algo aún sin expresar, pero innegable. La noche después de la visita del consejo, Clara Ara se quedó despierta en la biblioteca. La luz de la lámpara se reflejaba en los diarios de Sarah, cuyas páginas susurraban remedios, fórmulas y notas de pacientes. Ella siguió el trazo de la tinta con la yema del dedo, imaginando a la mujer que los había escrito, que se había enfrentado a los rumores de brujería mucho antes de la llegada de Clara. La puerta crujió suavemente. Bo entró, con pasos cuidadosos, como para no perturbar sus pensamientos. Llevaba 2 tazas de café, cuyo vapor se elevaba en el aire tenue. «Necesitarás esto si vas a quemar las pestañas», dijo. Ella aceptó la taza, y el calor la tranquilizó. Estaba pensando, admitió, en Sarah, en cómo la silenciaron y en lo cerca que estuvieron de hacer lo mismo conmigo. Bo se sentó en la silla de enfrente. «Casi lo consiguen porque yo les dejé. No volveré a cometer ese error». Su tono era firme, pero sus ojos se suavizaron al posarse en ella. Clara Ara cerró el diario con delicadeza. «Ya no se trata solo de sobrevivir a sus susurros, ¿verdad? Se trata de luchar». Él asintió con la cabeza. «Y no solo por ti, sino por todas las voces que han intentado acallar». El silencio que siguió fue pesado, no por el miedo, sino por la determinación. Por primera vez, Clara Ara sintió el peso de una causa más importante que su propia supervivencia presionando sobre sus hombros. La mañana siguiente amaneció nítida y clara, las nubes de tormenta de los últimos días barridas por un vigoroso viento de la pradera. Clara Ara salió a caballo con su arco. La tierra se extendía ante ellos como un lienzo infinito. Visitaron los pastos del norte, donde los peones del rancho estaban reparando una valla rota. Los hombres se quitaron el sombrero respetuosamente, mirando a Clara Ara con algo nuevo en sus ojos. No era desprecio ni sospecha,
sino un respeto vacilante. Así, regresaron a caballo. Clara Ara sorprendió a Bose mirándola de reojo. ¿Qué? Preguntó ella con una media sonrisa. Nunca pensé que vería el día en que los hombres de Ash Hollow miraran a una mujer como tú con algo más que malicia, dijo él. Te sienta bien. Su sonrisa se desvaneció, sustituida por otra más tranquila, más frágil. El respeto es efímero. El odio es profundo. ¿No cuando la verdad es más fuerte? Respondió Bose simplemente. Esa noche, la cocina del rancho se llenó del aroma del estofado. La señora Hayes les sirvió a ambos con su habitual eficiencia. Pero Clara Ara notó que la mirada de la anciana se suavizaba cada vez que se posaba en ella. «Has devuelto el color a esta casa», dijo la señora Hayes con voz ronca, como si le avergonzara su propia confesión. «Ha estado gris durante demasiado tiempo». Clara Ara tragó saliva, con la emoción atragantada en la garganta. «Solo hice lo que pude». La señora Hayes negó con la cabeza. A veces, hacer lo que se puede es lo más valiente que se puede hacer. Más tarde, mientras Clara Ara se preparaba para acostarse, se quedó de pie junto a la ventana, observando las linternas del granero brillar en la noche. Vi, todavía estaba fuera, revisando los caballos por última vez. Tocó el cristal como si la distancia entre ellos pudiera salvarse solo con la fuerza de voluntad. No sabía si lo que sentía por él era gratitud, admiración o el comienzo de algo más peligroso. Pero sabía una cosa. Su corazón ya no pertenecía únicamente a la supervivencia. El viento de la pradera sacudía las contraventanas, trayendo consigo susurros de cambio. Clara Ara se acostó con una nueva certeza latiendo en su pecho. Los días venideros los pondrían a prueba a ambos, pero ella ya no tenía miedo de enfrentarse al fuego. La pieza de la biblioteca envolvía a Clara Ara como un chal familiar mientras organizaba los papeles dispersos de Bose. Después de la tormenta, él finalmente había accedido a dejarla ayudar con los libros del rancho, aunque el descanso que le había recetado su médico no le había dado mucha opción al respecto. El doctor Herr Morrison había sido claro. La conmoción cerebral necesitaba tiempo para curarse. Sus dedos recorrieron el borde del cajón inferior del escritorio, sintiendo el ligero enganche que sugería un largo desuso. En su interior había décadas de documentos cuidadosamente archivados, cada carpeta marcada con la precisa letra de Bose. Pero lo que le llamó la atención fue un recorte de periódico amarillento prensado entre las páginas de un libro de contabilidad. «La tragedia golpea. Rancho Callahan», declaraba el titular. «La esposa de un prominente ganadero muere en circunstancias misteriosas». La fecha lo situaba hace 20 años, pocos meses después de la boda de Bo y Sarah. Las manos de Clara temblaban mientras leía. El artículo describía una imagen familiar. Una refinada mujer del este, inadecuada para la vida en la frontera. Rumores de creencias extrañas, de libros sobre medicina natural, de hierbas curativas cultivadas en jardines secretos, una enfermedad repentina, susurros de envenenamiento autoadministrado y bajo todo ello, el inconfundible juicio de la ciudad. Eso es privado. La voz de Bose, ronca por el sueño y la medicina, la hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta, con una mano apoyada en el marco. «Deberías estar descansando, Clara». Ara dijo, pero no intentó ocultar el recorte. Después de las verdades compartidas anoche en la tormenta, fingir parecía inútil. Ella no era quien decían, dijo, moviéndose con cuidado hacia su silla. Los efectos persistentes de su lesión eran evidentes en cada paso deliberado. Sarah era brillante, estudió medicina en el este, de manera no oficial. Por supuesto, ninguna universidad admitía a mujeres. Sus dedos recorrieron el borde del artículo. Ella quería ayudar a la gente. Usaba su conocimiento de las hierbas, los remedios tradicionales, lo llamaba medicina casera para que pareciera inofensivo. Exhaló. Pero el pueblo no lo veía así. No. La amargura se apoderó de su voz. Lo llamaban brujería. Decían que envenenaba sus pozos, que maldecía a sus hijos. Cuando llegó la fiebre, se detuvo. El recuerdo seguía vivo después de 2 décadas. Ella intentó ayudar. Tenía medicinas que podrían haber salvado vidas, pero no la dejaban acercarse a sus enfermos.
La llamaban mensajera de la muerte en lugar de sanadora, que era lo que era. Clara lo veía ahora con claridad, el paralelismo que le había llevado a interesarse por su caso. Otra mujer condenada por la ignorancia. Otra vida destrozada por las mentiras. La fiebre se la llevó al final, continuó Bo, junto con nuestro hijo nonato. Pero antes de eso, los rumores, el aislamiento. Pensé que si lo ignorábamos, si nos manteníamos al margen, su mano se cerró con fuerza sobre el escritorio. Le fallé. Clara Ara dejé que se enfrentara sola a su crueldad porque pensaba que la dignidad significaba silencio. Eras joven, dijo Clara Ara en voz baja. A veces, la supervivencia nos enseña lecciones equivocadas. Aprendí, dijo con severidad. Construí mi imperio. Me hice necesario para su supervivencia. Me convertí en el fantasma que temían vislumbrar en sus fronteras. Pero no pude salvarla. Su mirada se estabilizó. Así que te salvé a ti. Sus ojos se encontraron al otro lado del escritorio. Quizás, admitió él, nos salvamos mutuamente. Clara Ara volvió a mirar el artículo, viendo la historia de Sara con nueva claridad. Una sanadora tachada de bruja, una mujer de ciencia condenada por la superstición. Al igual que la tranquila dignidad de Clara Ara había sido tergiversada como frialdad. Llevaba un diario, dijo B de repente. Sus medicinas, sus observaciones. Lo guardé bajo llave después, pero quizás metió la mano en el cajón y sacó un libro encuadernado en cuero. Deberías quedártelo. Lo entenderás mejor que yo. Las páginas del diario estaban llenas de notas cuidadosas, dibujos detallados de hierbas, instrucciones precisas para tinturas y ungüentos. La inteligencia de Sara se reflejaba en cada palabra. Su compasión era evidente en las notas al margen sobre los pacientes a los que había ayudado, las vidas que había tocado. Te habría caído bien, dijo B en voz baja. Tienes la misma fuerza, la misma renuencia a dejar que su oscuridad apague tu luz. Clara cerró el diario con delicadeza. Entonces la honraremos negándonos a escondernos, utilizando lo que ella sabía para ayudar a los demás. Ella le miró fijamente a los ojos y recordó que la dignidad no es silencio, sino la verdad expresada frente a las mentiras. El recorte de periódico yacía entre ellos, sus acusaciones descoloridas por el tiempo, pero su lección clara. 20 años de culpa y dolor habían construido muros alrededor del corazón de Bose. Dentro de esos muros, también había construido el poder para evitar que la historia se repitiera. Juntos, entonces, dijo él. Juntos, ella asintió y se inclinó sobre el escritorio para tomar su mano. Las actas de la reunión del Consejo Municipal yacían abiertas sobre la pulida mesa del Salón de Actos de Ash Hollow, su formal redacción ocultando el veneno que había debajo. Clara se sentó erguida junto a B, sintiendo el peso de las miradas hostiles de los concejales reunidos. La señora Bowman ocupaba su habitual asiento de prominencia, con su elaborado sombrero incapaz de disimular la malicia de sus ojos. El alcalde Harrison leyó el punto 4 con voz artificialmente grave. Debate sobre las recientes perturbaciones del comercio y el orden social del pueblo, provocadas por ciudadanos preocupados. Barajó sus papeles. Señora Bowman tiene la palabra. Gracias, alcalde. La señora Bowman se levantó, agarrando un montón de papeles. Como presidenta debidamente nombrada de la Sociedad de Ayuda a las Mujeres y guardiana moral de esta comunidad temerosa de Dios, debo señalar al Consejo ciertas irregularidades desde el desafortunado matrimonio del señor Callahan. La mano de Bose encontró a Clara Aras bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo que no pasó desapercibido para sus observadores. La señora Bowman apretó los labios. Los negocios están sufriendo. Las familias tienen miedo. Hay informes de luces extrañas en el rancho por la noche. Olores extraños en los jardines de hierbas. Animales que actúan de forma peculiar. Dejó los papeles sobre la mesa. Y ahora descubrimos que se están distribuyendo ciertos medicamentos a nuestros trabajadores. Remedios de origen desconocido y naturaleza sospechosa. Clara Ara sintió que le subía el calor a las mejillas. Había estado utilizando el diario de Sara para preparar tónicos curativos para los peones del rancho que habían sufrido lesiones.
La noticia debió de difundirse cuando el tobillo gravemente torcido de Jake se curó en la mitad del tiempo previsto. Además, continuó la señora Bowman, el juicio del señor Callahan en asuntos comerciales se ha vuelto errático. Su reciente decisión de retirar el crédito a establecimientos respetables y concedérselo a empresas de menor reputación. ¿Se refiere a...? Interrumpió Bow, con su voz tranquila cortando su retórica como un cuchillo. Mi decisión de retirar el apoyo a las empresas que discriminan a mi esposa y a mis empleados, mientras amplío las asociaciones con aquellas que muestran una decencia humana básica. El consejo reconoce al señor Callahan. El alcalde Harrison dijo apresuradamente, claramente inquieto por el tono peligroso de Bowes. Dejemos el teatro, dijo Bow, levantándose lentamente. Todos han leído el orden del día. Saben de qué se trata realmente. Sacó un documento de su abrigo. Esta es una lista de todos los préstamos, hipotecas y acuerdos de derechos de agua pendientes en Ash Hollow. Yo soy el propietario de la mayoría de ellos. He sido un socio silencioso de su prosperidad durante 20 años. Un murmullo inquietante recorrió la sala. Clara observó cómo los miembros del consejo se movían en sus asientos, con su certeza moralista vacilando ante la realidad económica. Pero el silencio, continuó Bo, puede malinterpretarse como debilidad. Hace 20 años, dejé que este pueblo destruyera a alguien a quien amaba porque pensaba que la dignidad significaba aceptar vuestro juicio. Fue un error que no volveré a cometer. La señora Bowman se recuperó. ¿Nos está amenazando, señor Callahan? No, Margaret. El hecho de que utilizara su nombre de pila la hizo estremecerse. Estoy recordando quién soy. El fantasma que temía no era una leyenda. Era un hombre que decidió mantenerse al margen. Eso se acaba hoy. Clara se puso de pie, con voz clara en la tensa sala. Las medicinas que preparo provienen de la investigación de Sarah Callahan, una mujer de ciencia a la que condenaron como bruja. He estudiado sus métodos, probado sus remedios. Funcionan. Miró fijamente a la señora Bowman. Pueden llamarme bruja si quieren, pero no pueden negar la curación. La sala del consejo estalló en susurros. El alcalde Harrison golpeó frenéticamente su mazo. «Orden. Esto es muy irregular». «No», continuó Clara, sacando fuerzas de la presencia de Bose a su lado. «Lo que es irregular es un pueblo que prefiere ver sufrir a sus hijos antes que aceptar la ayuda de alguien a quien han decidido temer. Lo que es irregular es llamarse cristianos mientras se practica la persecución». Sacó un pequeño frasco de su bolso y lo colocó sobre la mesa del consejo. Este tónico curó el tobillo de Jake Martínez. La misma receta podría ayudar a la tos crónica de su hijo, alcalde Harrison. El diario de Sarah está lleno de remedios como este. El conocimiento no es malo solo porque no lo entiendan. La voz de Bowes respaldó sus palabras con firmeza. Así es como procederemos. El consejo cesará su campaña contra mi esposa y mi rancho. A cambio, continuaremos apoyando el crecimiento de esta ciudad bajo nuevas condiciones que garanticen un trato justo para todos. Colocó un contrato sobre la mesa. Además, Clara establecerá un dispensario adecuado que ofrecerá las medicinas de Sarah a cualquiera que las necesite. La elección es suya, pero recuerden, el orgullo es un pobre consuelo en un invierno duro. Y mis acuerdos sobre los derechos de agua vencen muy pronto. La cámara se quedó paralizada, atrapada entre el miedo y la razón. Finalmente, el alcalde Harrison carraspeó y miró nerviosamente alrededor de la mesa. «Lo deliberaremos», dijo. Pero todos sabían que las palabras de Bowes ya habían calado hondo. Las actas registraron lo que siguió con un lenguaje seco y cuidadoso. La moción para desestimar las preocupaciones relativas a las operaciones del rancho Callahan se aprobó por 7 votos a 2. La moción para establecer un dispensario municipal bajo la supervisión de la señora Clara Callahan se aprobó por 6 votos a 3. La moción para aplazar la sesión fue aprobada por unanimidad, pero la tinta de la página no podía captar el verdadero cambio de poder que se produjo ese día. Clara lo sintió en la forma en que los hombres evitaban mirarla a los ojos, pero ya no se atrevían a pronunciar la palabra bruja. Lo sintió en el silencio que seguía a sus pasos.
no el silencio del desprecio, sino el silencio del respeto a regañadientes. Al salir de la sala, Bose le puso la mano en la espalda con suavidad. «Te mantuviste firme», le susurró. «Tú también», respondió ella, aunque su corazón aún latía con fuerza. Afuera, la gente del pueblo se quedaba esperando para ver quién saldría victorioso. Cuando Clara, Ara y Bo salieron juntos a la luz del sol, con los hombros rectos, los susurros se extendieron entre la multitud. No todos eran amables, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Clara Ara vio su reflejo en una ventana. Ella y B, hombro con hombro, ya no eran víctimas, sino artífices del cambio. Por primera vez desde la muerte de su marido, se vio a sí misma no como una viuda marcada por la vergüenza, sino como una mujer con un lugar en el mundo. Esa noche, la casa del rancho brillaba más que nunca. Jake brindó durante la cena, con una sonrisa incontenible. Por la señora Callahan, la primera dama de Ash Hollow. Los peones del rancho vitorearon, y sus voces resonaron en la noche. Clara Ara se sonrojó, pero Bee solo levantó su copa con orgullo silencioso. Más tarde, cuando el ruido se desvaneció y la casa quedó en silencio, Clara Ara se paró en la ventana de su habitación, mirando las estrellas. La pradera se extendía infinita, un lienzo de posibilidades. Detrás de ella se acercaron los pasos de Bose. «Deberías descansar», le dijo en voz baja. «No puedo», admitió ella. «Mi mente está demasiado agitada». Él dudó y luego colocó el diario de Sarah en el alféizar de la ventana, junto a ella. Cuando ella escribió esto, pensé que solo estaba llenando páginas. Ahora veo que estaba dejando un legado. «Tú lo estás continuando». Clara tocó la gastada cubierta de cuero. «No sola», dijo. La mirada de Bose se mantuvo firme e inquebrantable. Por primera vez, sintió que el muro entre ellos se resquebrajaba. No se derrumbaba, sino que cedía ladrillo a ladrillo. El aire nocturno era fresco contra su piel. Sin embargo, sentía como el calor le subía por el pecho. Una frágil esperanza, peligrosa pero irresistible, de que el vínculo forjado en el desafío pudiera convertirse algún día en algo más. Las alianzas reflejaban la luz de la lámpara mientras Bo y Clara estaban sentados juntos en el estudio. El trabajo del día había terminado y el rancho estaba en silencio a su alrededor. Él se inclinó sobre el escritorio y le cubrió la mano con la suya, fuerte y segura. «Has cambiado este lugar», dijo en voz baja. «No solo el rancho, también el pueblo, incluso a mí». Clara sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Solo intenté sobrevivir. Pero tú me diste el espacio para convertirme en algo más que eso». La mirada de Bose se suavizó. Sus ojos grises ya no eran una tormenta, sino un cielo tranquilo. «Y tú me diste la oportunidad de dejar de ser un fantasma, de volver a ser un hombre». Afuera, el viento de la pradera traía el aroma de la salvia y las rosas. El jardín del dispensario había florecido más allá de lo esperado, con hierbas mezcladas con flores, belleza y propósito unidos. Era un testimonio de la curación, de la resiliencia, de las segundas oportunidades. Dentro, Clara se levantó y se acercó a la ventana. Se puso la mano sobre su creciente vientre, sintiendo la suave patada de una nueva vida. «Nuestro hijo nacerá en un Ash Hollow diferente», dijo. «Uno en el que la verdad sobreviva a las mentiras». Bo se unió a ella, rodeándole los hombros con el brazo. «Y uno en el que el legado signifique más que susurros. El trabajo de Sarah, tu valentía, nuestro futuro, todo se une aquí». Las estrellas brillaban sobre el rancho, infinitas y eternas. Para Clara Ara, ya no parecían lejanos fuegos del juicio, sino linternas que iluminaban el camino a seguir. La gente de Ash Hollow había aprendido a pedirle ayuda sin vergüenza. Los niños a los que antes se les enseñaba a temerla, ahora le traían flores, y sus risas llenaban el dispensario. La palabra bruja había dado paso a sanadora. La señora Hayes lo observaba todo con silenciosa satisfacción, murmurando a menudo que la casa había recuperado por fin su corazón. Jake sonreía cada vez que la gente del pueblo saludaba a Clara Ara con respeto, sacudiendo la cabeza, como si aún le sorprendiera lo lejos que habían llegado. Bo se mantuvo firme durante todo el proceso,
Su presencia era el cimiento bajo sus pies. El hombre que antes se llamaba el jinete fantasma, ahora caminaba abiertamente junto a su esposa. Su leyenda se transformó en carne, lealtad y amor. En su aniversario, Clara Ara terminó el cuadro que Sara había dejado. El amanecer se extendía por el lienzo, con flores de la pradera floreciendo en la base y caballos salvajes corriendo libres en la distancia. Lo colgó en el dormitorio principal, donde la luz de la mañana lo tocaría primero cada día. Esa noche, Bo recorrió el marco del cuadro con los dedos. «Dejó el amanecer sin terminar», murmuró. «Y lo completamos juntos», respondió Clara Ara. La habitación del bebé estaba lista, con la luz del sol derramándose sobre su pequeña cama y las estanterías llenas de los diarios de Sarah y las nuevas notas de Clara Ara. Una cuna tallada a mano por Jake esperaba pacientemente, símbolo de continuidad y esperanza. Clara Ara se detuvo en la puerta, con la mano descansando sobre la curva de su vientre. Susurró suavemente: «Nunca llevarás el peso de la vergüenza, solo el amor». Bo se colocó detrás de ella y descansó sus manos suavemente sobre las de ella. «Y fuerza», añadió. «Nuestro hijo crecerá sabiendo que la verdad importa más que el miedo». Mientras la pradera se extendía hacia el crepúsculo, el rancho Callahan brillaba con calidez, un faro contra las sombras del pasado. Clara Ara sabía que siempre habría rumores en el mundo, pero aquí ya no tenían poder. Se volvió hacia B, con voz firme, de viuda a sanadora, de fantasma a marido. «Hemos atravesado el fuego y hemos salido ilesos». Él le besó la frente, sus palabras eran un voto, «y seguiremos caminando juntos siempre». Afuera las estrellas florecían en el cielo nocturno, vastas e inquebrantables. Dentro de la casa del rancho, el amor y el legado se entrelazaban. Una historia escrita no en susurros, sino en voces claras y verdaderas, llevadas por el viento de la pradera hacia un futuro brillante como el amanecer.